Pues bueno, creo que estamos aquí en un día muy rico, ¿no? Para hablar un poco de comida judía, comida mexicana. Con... Y bueno, pues bienvenidos. Voy a leer un poquito aquí lo que traemos. Buenas tardes. Es un honor darles la bienvenida a esta presentación de Sabor Judío, la más reciente obra de Margaret Boyle. Hoy nos reunimos para celebrar un libro que no solo rescata recetas, sino que abre una puerta a la memoria, a la identidad y a las historias que viajan, como los sabores, a través del tiempo y las generaciones. En Sabor Judío, Margaret nos invita a recorrer una tradición culinaria rica y diversa, donde cada plato es también un relato de familia, de migración, de resistencia y de comunidad. Su escritura combina investigación, sensibilidad y una profunda conciencia cultural, convirtiendo este libro en un espacio donde la cocina se transforma en un puente entre pasado y presente. Agradecemos su presencia en este encuentro, que es también una oportunidad para dialogar sobre cómo los sabores construyen pertenencia y cómo la gastronomía puede revelar tanto sobre quiénes somos y de dónde venimos. Ya que este libro nos invita a entrar en una memoria viva, es justo que conozcamos también a quienes la escriben. Les leeré a continuación sus semblanzas. Margaret Boyle, profesora titular de Lenguas y Literaturas Románticas y Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos en Bowdoin College, Maine, Estados Unidos. Es autora de Unruly Women, Performance, Penitence and Punishment in Early Modern Spain, University of Toronto Press, 2014. La docencia y la investigación de Margaret Boyle abarcan las lenguas, la literatura y las culturas de la España moderna temprana y la Latinoamérica colonial. Es autora y coeditora de Health and Healing in the Early Modern Iberian World, a Gender Perspective, con Sarah Owens, también de University of Toronto Press, en 2021. Sus principales intereses incluyen la historia literaria y cultural de las mujeres hispanas, la historia y la representación de la comedia y las humanidades de la salud, incluidas la cultura médica, espiritual y alimentaria. En esta ocasión no nos acompaña Ilan Stavans, pero nos acompaña Ilan Ravchinsky, fotógrafo de este libro. Ilan Ravchinsky es fotógrafo, artista y educador. Entre otros temas, su trabajo explora la tensión entre las fuerzas naturales y la especie humana, las propiedades de la materia, la intersección entre fotografía inevitablemente convierte un objeto en una imagen. Ha expuesto en México, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España, Brasil y Chile, y ha sido invitado a residencias en Tokio, Casa Nano 2019, Fiskars Finlandia, Onoma Air 2018, Oaxaca, México, Casa Wabi 2016 y Chiapas, Dedazo Artist Residency 2017. Ha recibido varios premios y reconocimientos y su trabajo ha sido publicado en numerosos medios internacionales. Gracias por acompañarnos. Damos inicio a la celebración de la memoria, la cultura, la palabra y sobre todo de sabores. Muchísimas gracias, bienvenidos y pues qué contento estamos aquí de tenerlos. Mucho gusto y muchas gracias. Muchísimas gracias por esta muy bonita introducción. Es un placer enorme estar aquí. ¿Me pueden escuchar bien? Ok. Este año he estado viajando en los Estados Unidos presentando Sabor Judío en varios JCCs, apoyado por el Jewish Book Council, y siempre estoy hablando de la importancia de las fotos que aparecen en este libro, y por eso es un gusto y un honor finalmente tener la oportunidad de hablar de este libro con mi amigo Ilan Ravchinsky, y van a ver cómo sus fotos añaden una dimensión muy importante al libro. Siempre quiero comenzar con esta imagen, que fue una idea de Ilan. Estuvimos aquí en México hace 2 años trabajando en las fotos para el libro. Hicimos una cena durante una de las últimas noches
invitada en la casa de una señora, Irma Krasov, que tal vez algunos de ustedes conocen a ella. Aquí es una cena auténtica. Si miran esta foto con cuidado, de hecho pueden encontrar mis manos, las manos de mi hija. Cuando hablo de esta imagen, suelo también enfatizar la importancia de un libro que tenemos que explicar en el libro, que es sobremesa. Aquí no tengo que explicar qué es sobremesa, ¿verdad? No porque vivimos sobremesa, pero siento que esta imagen también está capturando la importancia de sobremesa, que estar en una mesa comiendo no tiene que ver exclusivamente con la comida, sino también con las conversaciones importantes que tenemos con amigos, con familia, narrando historias, narrando memorias, y van a ver que esta colección es una colección de 100 recetas, pero aquí también estamos narrando memorias, historias. Y hablando de memorias, quiero mostrarles, especialmente porque estamos aquí en el Deportivo, unas fotos que no aparecen en el libro, pero son muy importantes. Esta foto viejo que está a su izquierda, la niña chica es mi madre, aquí cenando con sus dos abuelos, Malka y Elias Paplowski, que amaron tanto este espacio, y Raquel y David Sol. Estos son mis dos bisabuelos. Raquel y David vinieron de Lituania a México en los años 30. Mi baba Malka vino a Polonia, desde Polonia a México en los años 30. Y como niña estaba fascinada con esa historia de inmigración. Y obvio, estos encuentros en la mesa fueron tan importantes para mi madre. Y ahora yo como madre estoy apreciando aún más estas historias. Mi baba Malka es una de las heroínas de este libro y pueden ver aquí arriba una foto que es una foto mala de baba Malka y yo en un mercado aquí en México. Fuimos a visitarle cada verano, básicamente, pero tengo tantas buenas memorias de aprender de ella, como por ejemplo escoger una papaya, ¿no? Y creo que aquí es lo que estamos haciendo, o negociar el precio. Y abajo estamos en Dali, que también es un espacio importante en Los Ángeles. Aquí mi baba Malka con mi abuelo Rubén. La historia de mi familia es que mi abuelo Rubén viajó a Los Ángeles con sus hijos en los 60s. Entonces, esta parte de la familia estamos viviendo en los Estados Unidos y narramos en el libro también esta parte de la diáspora, que hay muchos judíos mexicanos que no viven aquí en México, viven en Los Ángeles, en Houston, en Miami. Y gracias a este libro estoy conociendo muchos más de estas historias. Entonces hablo ahora un poco de la construcción de este libro. Como digo, contiene 100 recetas. Voy a hablar un poquito de cómo conocí a mi coautor, mi amigo Ilan Stavens. Este libro comienza con la colección familiar de las recetas de nuestras dos familias. Ilan tiene la colección de recetas de su abuela, yo tenía la colección de las recetas de mi bisabuela. Después hicimos un anuncio en Diario Judío pidiendo otras familias mandarnos sus recetas y recibimos un montón. Y decidimos que el libro iba a contener 100 recetas y pensamos en la organización del libro. Pensamos que el libro también puede ser manera de introducir cómo es comer en México. Entonces comenzamos con el desayuno.
Aquí se pueden encontrar muchas recetas para jugos. También probablemente pueden reconocer aquí un shakshuka, que también tiene estilo mexicano. También tenemos un French toast que tiene cajeta. En los Estados Unidos a veces tengo que explicar qué es cajeta, pero reconozco aquí no tengo que. Pasamos a la segunda sección del libro, que es de comida. Aquí van a encontrar los platos fuertes de la colección. Pueden ver, por ejemplo, aquí una receta que tenemos para albóndigas. La tercera sección tiene que ver con la cena. Aquí estamos incluyendo lo que uno quiere picar por la noche. Por ejemplo, los tacos, estos son tacos de brisket, que es una combinación de recetas de dos abuelas. Después tenemos una sección de sobremesa. Aquí se pueden encontrar recetas para muchos postres. Pueden imaginar que recibimos varias personas mandándonos recetas de postres. Tenemos 3 babkas en el libro. Obvio, el mejor babka es de mi bisabuela, pero puedo pelear con los demás. Hay otra babka muy interesante que viene de unas mujeres que viven en Chicago y quieren preservar los sabores de su país. Por ejemplo, tenemos en el libro una babka que es de cinnamon churro, que venden en su panadería, que también es una historia bonita. La última sección del libro es fiestas judías. Queremos comunicar con una audiencia judía y no judía, entonces van a ver que ofrecemos una explicación de cada celebración, qué es Hanukkah, qué es Purim, cómo se puede celebrar estos días de festivo, cada familia. También estamos ofreciendo un menú para cada fiesta. Aquí pueden ver los latkes con mole que se comen en casa de Ilan Stavans, y ahora mi marido y yo y con nuestras hijas solemos comer estos latkes con mole. También tenemos varias recetas de paletas. Otra pelea que tuve con Ilan Stavans tiene que ver con la inclusión de esta paleta de Manischewitz. Yo soy muy a favor de Manischewitz, él está muy en contra. No sé cómo se sienten, pero estoy aprendiendo que nuestra comunidad tiene reacciones muy fuertes en este tema. Ahora, por si acaso no conocen mi querido colega Ilan Stavans, fue un privilegio, un sueño poder trabajar con él. Yo llevo ya 13 años en Bowdoin College y en uno de mis primeros años en la universidad decidí invitar a Ilan a presentar en Bowdoin. Soy parte de un comité de estudios judíos y de hecho estaba dando un seminario sobre Don Quijote y él dio una charla sobre los conversos en Don Quijote porque salió este año con una novela gráfica sobre el tema. ¿Saben cuán prolífico es Ilan Stavans? En este momento hablamos de la historia de nuestras familias y aprendimos que tuvimos bastante en común y surgió la idea para este libro, como digo, hace más que 10 años ya, y fue un sueño poder producir todos los imágenes aquí en México y hoy poder llegar al centro deportivo, que van a ver que aparece la historia de este espacio también como parte del libro. Una de mis preguntas centrales como investigadora es ¿dónde encontramos las recetas? Pueden ver, por ejemplo, una versión de receta tal vez un poco más familiar. De hecho, está escrita por la abuela de Ilan Stavans. Es una receta para un pastel, en donde podemos encontrar título, lista de ingredientes, método. Pero aquí, a su lado izquierda, pueden encontrar una carta de mi bisabuela,
a mi tía abuela, mi bisabuela Bárbara Raquel, a mi tía abuela Estela, que recién mudó desde México a Brasil. Y en esta carta está preguntándole cómo está tu vida, cómo está tu matrimonio. De hecho, debes cocinar esto para tu marido. ¿Cómo son las madres? Así. Pero aquí en una carta familiar encontramos recetas. Y también como persona muy interesada, por ejemplo, en la Inquisición, veo que en los testimonios podemos encontrar recetas. Van a ver en esta colección que tenemos recetas de nuestra comunidad, pero también tenemos varias recetas históricas tratando de hablar de estas historias de inmigración antigua. También estamos a través de la colección tratando de contar, no sé, algunas de las estrellas literarias de nuestro mundo, como por ejemplo Miriam Moscona, la poeta, tiene una receta en la colección. Margot Glantz también tiene receta en la colección. Estamos tratando en ese sentido de promocionar la imagen, la fuerza de esta comunidad de personas que están narrando sus historias. Un detalle más, van a ver en esta imagen 2 idiomas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Español e inglés? No. En la carta, digo. ¿Ven? ¿Es español? Sí, y aquí. Y ahí está. Yiddish. Ok. Y esto también me parece muy, muy importante, como nuestra comunidad es multilingüista. Somos multilingües y valoramos la habilidad de conversar a través de múltiples idiomas. Obvio, este libro está escrito en inglés, pero van a ver que estamos también incluyendo bastante en español, reconociendo que en los Estados Unidos muchas personas también entienden estas palabras. Voy a pasar la voz a Ilan. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Margaret. Yo estoy muy agradecido con Margaret y con mi tocayo Ilan Stavans por la invitación a participar en este proyecto. Cuando ellos me platicaron de qué iba el libro, lo primero que sentí es emoción y también una gran responsabilidad de cómo llevar estas historias a la fotografía de una manera contundente, contemporánea y atractiva. Y como ellos estuvieron trabajando en este proyecto tantos años antes de que yo apareciera siquiera en las posibilidades de producción del libro, justamente yo sentía como todo el trabajo que ustedes ya tenían dentro y que era muy obvio en las conversaciones que teníamos, y yo decía, ok, wow, ¿cómo? Porque eran estas conversaciones donde ellos me platicaban la esencia del libro, que yo la entendía como la gastronomía y las recetas, como estos contenedores de memoria y de identidad muy complejos que van más allá de lo racional, que es algo como instintivo y que lo recibimos de 1000 maneras y que carga un poder muy fuerte. ¿Cómo llevar eso a la fotografía con muchas capas? Porque este no es un libro nada más de las recetas de la Bobe. Sí están las recetas de la Bobe, por supuesto, pero es más como mi generación quizá, o incluso la generación que viene más abajo, ha adaptado la receta de la Bobe y le ha agregado el guacamole al quipe y ha hecho estas fusiones de mole con latkes, etc. Y todo eso, cómo llevarlo a un lenguaje visual congruente y contemporáneo. Entonces, lo que les quiero mostrar... pues miren, este es un poquito el origen para mí del proyecto, que fueron estas conversaciones que tuvimos Margaret, Ilan y yo, y en donde ellos me platicaban todo este proyecto y yo empezaba a tener miles de ideas que en su momento me aterraron un poquito porque era como, wow, esto está muy complicado, ¿cómo lo vamos a lograr? Y si quieres
La primera forma para mí de tratar de aterrizar todo este contenido tan rico, rico literal y figurativamente del libro en imágenes fue hacer estos bocetos bastante mal dibujados, porque soy buen fotógrafo pero mal dibujante. Y como pueden ver, tenemos aquí lo que en su momento se convirtió en el French Toast Challah. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Entonces pasamos de estos primeros bocetos muy crudos a el resultado a través de todo un proceso, y es lo que les quiero compartir el día de hoy, que es como el detrás de cámaras, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para aterrizar, para bajar todas las ideas de Margaret y de mi tocayo a algo que va a estar al final del día impreso en el libro y tratando de hacerlo con la mayor fuerza posible? Entonces, el proceso tiene mucho que ver con, sí, primero imaginar, ¿no? Aquí tenemos el shakshuka y ya tenemos la imagen final del libro, un jugo de betabel con piña, y aquí ya nos estamos metiendo a la cocina y el estudio simultáneamente, ¿no? Cuando les digo la cocina y el estudio es tal cual. ¿Por qué? Porque está el estudio de fotografía y al ladito está la cocina. Nosotros trabajamos con un food stylist, con un, ¿cómo se dice eso en español? Food stylist. Bueno, con un ecónomo que es un chef que aparte es especialista en la presentación de los platillos, y no solo que se vean lindos, sino que quizá puedan estar media hora o hasta más de repente en el set bajo las luces y que no se derritan tan rápido o que mantengan su apariencia por tanto tiempo. Aquí lo tenemos a él, se llama Ricardo Rafael, muy talentoso, y estamos viendo un poquito de las herramientas, ¿no? Tenemos la luz y tenemos este otro elemento que está filtrando la luz y generando un tipo de sombra muy particular, que es esto, ¿no? Lo pueden ver ahí en el fondo. Esas sombras que se presentan ahí. Quisimos darle este look bastante natural y bastante contemporáneo con el tipo de iluminación que utilizamos. Y también pueden ver estas plantitas que se ven del lado derecho, también están generando algunas sombras dentro de la escena, ¿no? En fin, parte importante de la creación de estas imágenes es justamente el estilismo y la coordinación de todos los elementos. Entonces no es solo tener el platillo delicioso hecho muy bonito por el chef, y aparte ese platillo desde antes ya pasó por la chef Lea, ¿cierto? Ellos estuvieron trabajando con una chef que fue la que, ¿cómo se dice? Ecualizó, estandarizó cada una de las recetas para que al final la versión final sea congruente y esté todo perfecto, y la persona que compre el libro y vaya a hacer la receta en casa sepa que va a tener un muy buen resultado, ¿no? Entonces, digamos que ya que tenemos una receta final pasada por los autores y pasada por la chef, ahora viene este proceso de ir seleccionando y visualizando cómo funciona ese platillo con un mantel verde o azul, un mantel estilo viejito o estilo muy contemporáneo, un tipo de luz, un tipo de cubiertos, vasos, trastes, etcétera. Y aquí podemos ver algunas imágenes que muestran como todo este universo de posibilidades casi infinitas que teníamos a nuestra disposición en el estudio de Ricardo para poder ir seleccionando para cada una, ¿no? Aquí lo que están viendo es un documento que yo armé, sobre todo para mí mismo, para tenerlo a la hora de la producción, en donde vemos la receta tal cual, y luego unas notas que yo hacía para cada una de las recetas que tenían mucho que ver con cómo yo iba visualizando. Tenían mucho que ver con cómo iba visualizando cada uno de los platillos en foto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente dice, toma cenital, un bol mediano, grande para servir con... No alcanzo a leer bien. No se puede hacer grande. Está. Con ensaladeras ahí dentro, con el aderezo al lado, superficie, madera media, oscura, props, bowl mediano, tal y tal y tal, ensaladera de cerámica, o sea,
esto no existía más que en mi mente en su momento y era para poder trabajar más o menos rápido a la hora de estar en el estudio. Y viene una imagen también de la receta calibrada por Lea, por la chef que hizo la estandarización, y algunas referencias de estilo y de composición, y luego tenemos el resultado final, ¿no? Entonces pasa como por todo este proceso. Primero se consiguieron las recetas en el proceso que les platicaba Margaret, algunas de las abuelas, otras de gente que las mandó, luego pasamos por esta visualización, pasamos por el styling y terminamos ya con una foto final. Aquí pueden ver, por ejemplo, ejemplos del tipo de mantel que estábamos buscando para algunas de las fotos, y este mantel lo reconocen perfectamente, es como el clásico mantel de mercado, muy colorido, muy mexicano, y hablábamos mucho de esto, ¿no? De no es la receta presentada ni en Israel ni en Ucrania, es en México hoy en día, y entonces eso cómo se ve en nuestras casas. Y eso cómo representa cuál es nuestra cultura actual. Y esa fusión que hay en la gastronomía es justamente la fusión cultural de la que venimos todos nosotros, ¿no? Entonces, para mí también el libro fue una forma de conectar con mi propia historia familiar y de tener todos estos recuerdos mientras trabajamos en el libro de, claro, el mejor borscht que yo comí en mi vida era el de mi abuela Emma, ¿no? Y recordar como que mi abuela nos sentaba, sobre todo a mi hermano, porque le gustaba mucho el chile, lo sentaba en la cocina y le daba así un chilito jalapeño o algo así, y mi hermano seguía así, come y come y come chile, totalmente enchilado, y combinaba el borscht para que se le pasara un poquito el picor con el chile. Entonces, a mí me hizo muchísimo sentido y siento que entendí bien de qué se trataba el libro, y eso para mí fue clave para poder aterrizarlo y llevarlo a estas imágenes, ¿no? Este platillo, por ejemplo, que ven aquí es cómo lo calibró, cómo lo hizo Lea, con el detalle de que Lea vive en Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, estas son unas quesadillas pues bastante gringas, ¿no? Y esto es como lo entendemos nosotros realmente, ¿no? Que de entrada, pues, tortilla azul, el mantel, y no es esta cosa que parece sincronizada, sino es una quesadilla, ¿no? Entonces también hubo toda esta conversación de sí, muy bien, pero a ver, esto hace más sentido, ¿no? Entonces fue todo el tiempo esta conversación muy enriquecedora entre nosotros para llegar a este tipo de imágenes, ¿no? Aquí tenemos igual el borscht, todas las notas, las referencias y la foto final, ¿no? Que como pueden ver tenemos los cubiertos de peltre, ¿no? Entonces sí es el borscht quizá más al estilo de la abuela, pero sí se presenta con las cucharas de peltre que todos tenemos en casa, ¿no? Aquí tenemos una ensalada de nopales que quizá es de mis fotos favoritas realmente del libro, que es esta. Y tenemos aquí las referencias de la foto de portada, justamente, que es muy icónico el tema del quipe con guacamole, ¿no? Una más. Todo lo que están viendo ahorita son las fotos que corresponden a la parte de estudio, que son las recetas como tal. En el libro también hay otro tipo de fotografías que tienen más que ver con la experiencia de los lugares relevantes para la comunidad aquí en México, ¿no? Entonces, estuvimos varios días viajando por diferentes lugares de la ciudad para ir a comer el falafel en la Condesa, venimos por supuesto al Deportivo, no podíamos no retratar al Deportivo si se trata también de los lugares importantes para la comunidad, y eso enriquece el libro y le da una dimensión ya aterrizada a cómo se vive en la calle, la comunidad, más allá de todo esto que sucede en la mesa y que son fotos que sucedieron en un estudio, ¿no? También aquí podemos ver en esta imagen, hablando como de este carácter un poquito más desenfadado, contemporáneo,
queríamos que las fotos se vieran de verdad como si salieran de la mesa de cualquier persona, ¿no? Que no estuvieran sobreestilizadas, que se vieran un poco accidentadas, un poco sucias, entre comillas, que eso a veces es hasta lo más complicado, ¿no? Es más fácil hacer algo todo perfectito que algo que está despeinado, pero con estilo. Incluso, por ejemplo, esta taza que ven acá abajo es mi taza favorita. Y si yo les enseño las notas, esto me di cuenta recién ayer que estaba armando esta presentación, las notas por aquí dice, para este platillo quizá funciona mi taza amarilla. Entonces, teníamos todos los props del mundo y sin embargo yo me llevé algunos de mi casa pensando en que quizá esto funcionaba. ¿Y por qué les platico esto, no? Esto tiene que ver como con la dimensión personal del trabajo, ¿no? Como a mí me entusiasmó tanto el proyecto que hasta pensaba en ese tipo de detalles, ¿no? Mira, me voy a llevar mi tacita, ¿no? Y todo el trabajo se sintió así, en la colaboración con Margaret y con Ilan y con Ricardo, etcétera, hubo esta sensación para mí. Bueno, aquí hay algunas imágenes más, los esquites, un pollito, unos tacos, la lasaña. Sí, pero hecho por Karen Tihansky de Nido. está tropicalizado, o sea, sí es italiano, pero también es judío y también es mexicano. Y todo eso está reflejado de una u otra forma en los ingredientes. Y se presenta con una agüita de Jamaica, etc., ¿no? Aquí, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento que la clásica sopa de estrellitas es un Maguen David. ¿La vieron? No. Sí. ¿A dónde? Cada estrellita la paleta Manischewitz a mí no me gusta, por si tenías duda de qué lado estoy. A mí no me gusta. Y bueno, hablando de estas imágenes, hace ratito Margaret mencionaba que esta imagen era importante. Esto sucedió durante la cena en casa de Irma, como mencionaba, y aquí el tema a nivel técnico para mí fue un reto muy divertido, porque para lograr esto, imagínense que todos estamos sentados en esta mesa. Bueno, arriba yo coloqué una cámara con unos soportes, con una especie de tripié horizontal, y esa cámara estaba conectada a una computadora que yo tenía atrás de mí. Entonces yo estaba cortando el gefilte fish, aunque no cenamos gefilte fish, pero bueno, cortando la carne, y de repente volteaba, apretaba una tecla en la computadora, eso disparaba la cámara y al mismo tiempo disparaba las luces, y se generan estas imágenes que son en tiempo real de lo que está sucediendo en la mesa y que también permiten este tipo de situaciones accidentales, ¿no? Que esto obviamente nadie lo planeó, sino que a alguien sí se le cayó el vino y justamente nos habla como de esta calidez de la sobremesa y de las interacciones. Y sí, pues son imágenes para mí que tienen mucho que ver con toda la esencia del proyecto, ¿no? Y bueno, aquí nada más puse algunas imágenes que muestran esta otra parte de la fotografía más documental, digamos, que tiene que ver con ir a todos estos lugares que son relevantes para la comunidad en la Ciudad de México. Y hay este tipo de contrastes que tienen mucho que ver con lo que es ser judío mexicano en 2025, ¿no? Por un lado tenemos una fábrica de pan que están haciendo estas pitas, y por otro lado tenemos estas calaveritas que, si se fijan bien, tienen jais y tienen nombres en hebreo, ¿no? Eso se le llama sincretismo. Correcto, sí, tal cual. Aquí pueden ver el recetario de Irma, que pues se ve a todas luces que es una joya y que está ahí lleno de recetas de hace décadas y décadas. Y fuimos también a esta bellísima sinagoga en Justo Sierra, que seguramente la conocen y es muy especial.
y un falafel delicioso, muy callejero en la Condesa, y no podía faltar el deportivo, que también para todos nosotros representa mucho y representa muchas historias, muchas memorias, mucho tiempo de calidad para mí, para mi familia, pasado aquí, y pues eso. Así que muchas gracias por invitarme. Creo que tenemos unos minutos. Si nos quiere hacer preguntas, podemos conversar. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, pero sin micrófono. Ajá, sí. Sí. A ver. Claro, pareciera ser que lo de hoy es la gastronomía, o sea, ya hay una tendencia y por rescatar lo nuestro, sin duda, que es otra tendencia. A mí lo que me gusta también es la idea de abrirlo al mundo más amplio y con estas presentaciones que dices, Margaret, porque hay una curiosidad y una gana por conocer. Entonces, pues esto debe ser una invitación para que en otras arenas, en otras atmósferas, conozcan nuestras tradiciones, ¿no? Y nuestra comida. No, seguramente me parece especialmente importante hablar de la diversidad de nuestra comunidad, y las Davans y yo vienen de familias ashkenazí, pero intencionalmente hablamos de las historias de los sefardíes, de los mizrahís, como tratando de capturar estas varias historias de inmigración y abrir, como dices, las puertas a todos los demás. Y por ejemplo, en los Estados Unidos hay mucho interés solo en comida hispana, sin tener contacto con el mundo judío, y estamos encontrando, por ejemplo, muchas personas que están comprando el libro solo por ser mexicano y descubriendo toda esta historia. También muchas historias de personas hispanos casados con un judío, que el libro de repente resuelva algo en el matrimonio. Algo. Gracias. Mira, miren, perdón, se ve muy sencillo, se ve un libro de 100 recetas, pero lo que nos acaban de contar trae mucha profundidad. O sea, se nota que son años de trabajo, años de investigación, años de ponerse a cocinar, hacer cosas muy ricas. El tema de la fotografía, uno lo ve como, pues, son las fotos del libro, pero las fotos del libro, creo que en un libro de este tipo es de lo más importante para que pueda ser atractiva, para poder transmitir los sabores, los colores, los aromas. La verdad los felicito, la verdad dan ganas de leerlo, dan ganas de comer las recetas. Muchas felicidades, lo único que puedo decir. Seguramente lo compraremos, seguramente va a ser un gran éxito por lo valioso, la información, y se nota el cariño con lo que lo hicieron. Felicidades.